¿Te gustaría saber qué significa caer en insolvencia? ¿Conocer los secretos del concurso mercantil? ¿Te gustaría saber cómo puede ayudarte el derecho a hacer frente a la emergencia sanitaria originada por el coronavirus? Entonces quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de Derecho y Divulgación Jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Este podcast llega hasta ti gracias al patrocinio de Ancoff Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancoff.mx. Y el episodio llega a ti también por la necesidad de hacer frente desde un enfoque jurídico a las consecuencias que trae consigo la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 o conocido entre amigos como coronavirus, y saber qué podemos hacer en caso de que esta situación tan terrible para todo el mundo haga inviable una empresa. Para ello tenemos un invitado de primerísima línea, y enfatizo primerísima línea, a quien agradezco su generosidad y su disposición por ser parte de este proyecto. Con ustedes, el abogado Alejandro González Alburquerque. Alejandro, bienvenido al programa. Muchas gracias, mi querido Gibran. Un gusto para mí estar aquí contigo y pues con la audiencia que va a escuchar este programa. Al contrario, el gusto es todo mío y espero que de la audiencia también. Y bueno, pues nuestro invitado es abogado por la Escuela Libre de Derecho, titulado con honores. Tiene estudios en finanzas y economía personal, derecho financiero, international bankruptcy, concursos mercantiles, insolvencia en Latinoamérica y el Caribe. Es miembro del International Center of Dispute Resolution, Young International, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es secretario de la Comisión de Concursos Mercantiles de la misma barra y actualmente es asociado en el despacho Fombo Becerra y Sierra en el área de litigio civil y mercantil, arbitraje comercial internacional, concursos mercantiles y litigio administrativo. Da clases en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad del Distrito Federal y pues de las conferencias que ha impartido ya mejor ni hablamos. Pero de lo que sí hay que hablar es del libro que escribió y que pronto verá la luz. En un momento más haremos algunas preguntas al respecto. Pero bueno, Alex, todo esto lo has logrado antes de cumplir 30 años. Pues sí, mi querido Gibran. Ha sido unos ya 10 años de estar trabajando en esto y con todas las ganas y sobre todo con todo el ánimo de poder tanto desarrollarme profesionalmente como de apoyar a las personas mediante el uso del derecho. Y se nota, Alex, la verdad. Oye, pues mira, ya expuse algunos puntos de tu currículum, pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas? Claro. Mira, pues como mencionaste bien hace unos momentos, yo me dedico principalmente a lo que es el litigio mercantil. El litigio mercantil, para hablar, o sea, de forma sencilla, es resolver controversias de carácter comercial. ¿Cómo qué podría ser? Bueno, por ejemplo, resolver problemas que surgen en el comercio entre personas que son comerciantes, entre empresas. Por ejemplo, si tú tienes una disputa con algún proveedor, a alguno de tus clientes, con alguno de tus accionistas, o simplemente no tienes el dinero o el patrimonio suficiente para poder cumplir con tus obligaciones de pago, todo eso es parte del litigio mercantil. Y respondiendo tu pregunta puntualmente en cuanto a por qué pues me decidí a enfocarme en esta materia del derecho, pues la verdad por dos razones fundamentales. La primera es porque me gustan los procedimientos, me gusta ir viendo cuáles son los pasos que se tienen que seguir para llegar a un fin. Y por otro lado, porque desde que estaba más chico en la prepa, a mí me gustaban las matemáticas, los negocios, las finanzas, y pues ahora que puedo mezclar tanto el derecho con los temas financieros y los temas comerciales, pues es la mejor vía, el mejor mecanismo para disfrutar
lo que hago y poder conocer más de estas materias que me apasionan. Oye, completamente falso a esta idea de que si no te gustan las matemáticas, estudia derecho, porque ahí no se van a ver nada de matemáticas, ¿no? Totalmente falsa. Yo creo que es una cuestión eminentemente importante para todo abogado, sobre todo temas de contabilidad y temas de finanzas. Y todos los abogados en cualquier rama deben de tener por lo menos conocimientos básicos de estos temas para poder pues ayudar de una manera integral a sus clientes. Pues, y ya ya para entrar a tema, con tu experiencia, que la verdad es muy, muy densa y muy amplia, ¿podrías explicarnos de la manera más fácil posible en qué consiste esto de la insolvencia y esto de los concursos mercantiles? Sí, claro que sí, con todo gusto. Mira, pues cuando hablamos de insolvencia, estamos hablando de que una persona o una empresa no puede cumplir con sus obligaciones de pago. Es decir, no tiene lo que se conoce contablemente, y ahorita lo explico un poco más a detalle, no tiene activos suficientes para cumplir con sus obligaciones. ¿Y qué entendemos por activo? Pues todos los bienes, es decir, las cosas que tiene, sus derechos, también, por ejemplo, algún derecho de cobro que tenga contra otra empresa o contra otra persona, todo eso involucra su activo. En este caso, cuando estamos en un supuesto de insolvencia, la empresa o la persona no tiene suficientes activos para pagar sus deudas. Ese es el estado de insolvencia desde un punto de vista sencillo y claro. Y por supuesto, este tema es sumamente importante dada la situación económica y financiera que está viviendo nuestro país. Y entrando al segundo punto de tu pregunta, ¿qué es el concurso mercantil? El concurso mercantil es un procedimiento judicial, ¿no? Y es un procedimiento judicial cuando que surge o es aplicable cuando una empresa se encuentra en lo que se conoce como incumplimiento generalizado de sus obligaciones. Es decir, que tiene dos o más acreedores respecto de los cuales no puede cumplir con esas obligaciones. Obviamente, la ley de concursos mercantiles, que es la ley aplicable a este procedimiento, establece ciertos requisitos contables que debes tú de cumplir para poder acceder a ese procedimiento, pero a grandes rasgos es lo que le estoy platicando. Ahora, ¿para qué sirve el concurso mercantil? Bueno, el concurso mercantil sirve como una forma para reestructurar tu empresa. Es importante dejar en claro que no toda empresa se puede reestructurar. Únicamente aquellas empresas que tengan viabilidad. Es decir, que el negocio que se está analizando y que está en una situación de sufrimiento financiero pueda continuar y tenga elementos suficientes para poder continuar y poder seguir siendo una empresa o un negocio que pueda generar utilidades en un futuro. Entonces, solamente esas empresas principalmente, ¿no? Digamos, el concurso mercantil es lo que tradicionalmente y en los medios coloquiales se conoce como la quiebra, ¿no? El procedimiento de quiebra que existía antes, ¿no? Es una pregunta muy atinada. La verdad es que antes existía otra ley que se llama la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, y era un procedimiento que tenía una finalidad distinta. Actualmente el concurso mercantil, su finalidad es que tú como empresa que estás teniendo un sufrimiento financiero, puedas llegar a un acuerdo con tus acreedores para poder sobrevivir, para poder continuar con tus operaciones. Para reestructurar, como lo decías, ¿no? O sea, exactamente. No es para dejar de pagar. Exactamente, pero esto es distinto a la quiebra, en donde la quiebra es, bueno, pues ya no pudimos reestructurar, vamos a liquidar, es decir, vamos a vender todos nuestros bienes para que con eso se pueda pagar en la medida de lo posible a los acreedores. Y algo importante. Perdón, no, continúa. Y algo importante ahí es la quiebra, en el punto de vista de la quiebra, sí está presente en el procedimiento de concurso mercantil. Sí está ahí, porque el concurso mercantil consta de dos etapas. La primera, lo que se conoce como etapa de conciliación, en donde se encuentra el principal objetivo de la ley, que es llegar a un acuerdo entre los acreedores y la empresa en situación de concurso, pero para esto tiene un plazo máximo de 1 año. Si la empresa no llega a un acuerdo con sus acreedores en el plazo
de un año, entonces se procede a la quiebra. Es decir, la quiebra es el último recurso. No pudimos llegar a un acuerdo con los acreedores, bueno, que se vendan los bienes y se le pague a los diversos acreedores para que puedan obtener algo del crédito que tenían respecto de la empresa que se encuentra insolvente. ¿Sería como aplicarle la eutanasia a esta empresa inviable? Algo así, es una buena manera. Hay ciertas empresas, como decía un maestro mío, que tienen que tener un bien morir. Es decir, vamos a tratar de encontrarle la mejor manera, más ordenada y sobre todo más justa, para poder morir de manera correcta. Oye, ¿y cómo ves el panorama en México? De por sí estábamos atravesando por un año 2020, pues no muy boyante en cuanto a economía se refiere. Y luego viene todo esto del coronavirus y las empresas, algunas están deteniendo su producción, otras la están ralentizando, sobre todo las micro y pequeñas empresas, pues se las están viendo muy difícil para hacer frente a sus obligaciones. ¿Tú cómo ves el panorama en esta materia, Alex? Claro, desgraciadamente estamos en una situación bastante compleja. Muy probablemente muchos negocios, empresas y desgraciadamente las pequeñas y medianas empresas van a ser las que más afectadas se van a ver por el tema del coronavirus y de la situación económica que ya se venía presentando desde antes de la aparición de esta enfermedad. Entonces, el procedimiento de reestructura, y ya no voy a enfocarme tanto al punto concurso mercantil, que les digo es un procedimiento específico, sino reestructura en sentido amplio, es algo que va a estar presente necesariamente en los siguientes meses y probablemente en los siguientes años. Pero vamos a hablar de dos formas. O sea, puede ser reestructura por fuera del juzgado o puede ser reestructura mediante un juicio, que es el concurso mercantil. Para determinar qué es lo más viable para la empresa, se tiene que hacer un análisis casuístico, un análisis financiero y jurídico muy específico, y en ciertos casos vamos a preferir la reestructura por fuera del concurso mercantil y en ciertos casos vamos a requerir la reestructura vía judicial. ¿Cuándo vamos a aplicar una u otra? Muy probablemente, y en términos muy generales, si la empresa es grande, probablemente vamos a tener que requerir llegar al concurso mercantil para tener un orden en la terminación o en la conciliación que derive de esta reestructura. Sobre todo porque hay temas bastante, vamos a decirlo así, filosos, ¿no? Como el tema fiscal, el tema de los trabajadores, seguridad social. Entonces requerimos la presencia de un juez. Pero en pequeñas y medianas empresas yo recomendaría tal vez, ante la situación que estamos viviendo del coronavirus, una reestructura por fuera, una reestructura extrajudicial en donde se podría buscar refinanciamientos de los créditos bancarios, que muy probablemente sea el principal problema que tengan estas pequeñas y medianas empresas actualmente. Entonces, se podría buscar un refinanciamiento de sus créditos bancarios y por ende, una posible ayuda o solución frente a las deudas que tenga con sus otros acreedores. Sobre todo porque este enfoque de la nueva ley, bueno, de la ley vigente, dije nueva por contraponerla a la ley que ya quedó abrogada, pero conforme a esta ley, pues el enfoque es la reestructura, es decir, estamos hablando de procedimientos que le ayudan tanto al deudor como al acreedor. Al acreedor también le interesa que la empresa se reestructure y que como consecuencia de esta nueva forma de operar y de este nuevo esquema en sus obligaciones, pues pueda hacer frente a todas sus deudas, ¿no? Por supuesto, totalmente. De hecho, te lo pongo en términos llanos. ¿Un acreedor qué preferiría? ¿Recibir 100 pesos o recibir 0 pesos? Sí, cuando tiene una deuda de 1,000, pues prefiero el de 100. Claro, como acreedor también yo voy a buscar que la empresa que está en situación de insolvencia pueda continuar, que continúe su viabilidad y posiblemente en un futuro me pueda pagar lo que me debe ahorita. Si yo le estrangulo y a fuerzas quiero cobrar el crédito que yo tengo, pues probablemente voy a acabar con su viabilidad y no voy a recuperar. ¿Qué es lo mejor? Reestructuro. Claro. Y probablemente en un futuro me pueda realizar el pago de la deuda.
Platícanos de algún caso de éxito que hayas tenido en esta materia, Alex. Pues mira, hemos tenido casos de éxito, por ejemplo, en una universidad, una universidad que tenía campus tanto en la Ciudad de México como en varias otras entidades federativas, hace ya como 4 años, entró en un problema de insolvencia derivado de que no podía realizar el pago de las rentas de los diversos inmuebles en donde prestaba los servicios. Entonces los arrendadores que eran distintos empezaron pues a presionar para el pago de las rentas y obviamente en ciertos casos incluso hasta no permitir la entrada a los inmuebles a los estudiantes que iban a recibir pues las clases. Entonces pues presentamos una solicitud de concurso mercantil. El juez dictó algo que se conoce como medida cautelar, que más adelante hablaré un poquito acerca de eso. Dictó medidas cautelares, es decir, órdenes preliminares al inicio del procedimiento, tendientes de pedirle a los acreedores que no nos quiten la posesión de los inmuebles, que nos permitan continuar con esa posesión y poder continuar dando las clases, porque si no podíamos seguir dando las clases, pues evidentemente no íbamos a recibir las colegiaturas y por consiguiente menos íbamos a pagar las rentas. Entonces el juez ordenó esa medida cautelar y con el paso de ciertos meses logramos un acuerdo con todos los acreedores, con todos los arrendadores y pudimos continuar. Hoy en día esa universidad sigue prestando clases y está reestructurada. Y aquí también creo que una de las grandes lecciones de este ejemplo que nos estás dando es que la presencia de un juez no siempre es porque los contendientes se están dando hasta con la cubeta, sino al contrario, o sea, es porque tienen el ánimo de llegar a una solución que los beneficie a todos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, algo aquí importante que me gustaría agregar es que, como les había dicho, el procedimiento de concurso mercantil es un procedimiento complejo. ¿Por qué? Porque involucra muchas cosas. Entonces, como mencionaste tú al inicio de este programa, yo soy secretario de la Comisión de Derecho Concursal en la Barra Mexicana de Abogados. Y dentro de la barra, en la Comisión de Concursos Mercantiles, estuvimos trabajando en una iniciativa de reforma a la Ley de Concursos Mercantiles para crear un procedimiento de emergencia, es decir, un procedimiento especial para situaciones de emergencia, en donde tratamos de establecer normas para hacer más sencillo y ágil los procedimientos del procedimiento de concurso mercantil cuando se presente una situación de emergencia. Entonces, esta iniciativa está ya trabajada y muy probablemente la veremos cobrando vida poco a poco, esperemos, obviamente, dada la situación política del país, pero esperemos darle vida muy probablemente en los siguientes días y sé y estoy seguro que este procedimiento podría ayudar de gran manera no nada más a las empresas grandes como Comercial Mexicana, Vitro y Usacell, que se han logrado reestructurar a través del concurso mercantil, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Que el concurso mercantil pueda abrirse a ese espacio de pequeñas y medianas empresas y pueda ser de ayuda en esta situación tan complicada. Oye, pues platícanos de tu libro y aprovechando ya si quieres, adéntrate a tu tema favorito, que es el de las medidas cautelares. Claro, efectivamente es mi tema favorito jurídico, el tema de las medidas cautelares. Mi gusto por este tema inició hace ya 7 años, donde he estado estudiando e investigando acerca de este tema, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y en qué consisten las medidas cautelares? Como les decía hace un momento, son órdenes judiciales que un juez o un determinado, no sé, autoridad o incluso un árbitro tratándose de un procedimiento arbitral puede dictar en un procedimiento, principalmente al inicio del procedimiento, o tal vez podría ser en medio también, vamos a decirlo así, en cualquier momento del procedimiento, con la finalidad de evitar que se generen afectaciones a las partes, y por partes me refiero a las personas que están involucradas en el juicio, a las partes por la tramitación del procedimiento. Como sabemos, los procedimientos son largos, son en algunos casos cansados. Y el tema es evitar que esa tramitación, que por esencia es
larga, evitar que se le generen daños o afectaciones a las personas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es el ejemplo básico, el embargo precautorio. Es decir, por ejemplo, en un juicio yo presento una demanda contra alguien que me debe $1,000,000 y lo que sé es que me entero que el demandado es la persona que me debe, está tratando de vender lo único que tiene, que es su casa. Si yo me espero a obtener sentencia final en el juicio y esperarme a que se desarrolle todo el procedimiento, pues al final ya no va a haber casa. Mi demandado ya no va a tener nada. Es decir, va a eludir cumplir con su obligación durante el tiempo que dure el procedimiento, que puede durar 1, 2, 3 años, dependerá del caso concreto. Entonces, ¿qué hago? Le pido al juez al inicio del procedimiento, oye juez, por favor, ayúdame a que no venda la casa. Y en este caso, podría adoptar algo que se conoce como embargo, que le va a prohibir al demandado vender su casa durante el procedimiento, hasta que se dicte la sentencia. Esas son las medidas cautelares. Y pues ya hablando acerca del libro, pues efectivamente, muy probablemente en los siguientes meses, 2 o 3 meses, ya estará a la venta en versión electrónica y en versión impresa en ciertas más que imprentas, tiendas de libros para su conocimiento y para que ustedes lo pudieran comprar. Es un libro que se va a denominar Medidas Cautelares, Teoría y Práctica, en donde vamos a analizar, y digo vamos porque el libro lo elaboré con un compañero y gran profesionista, Daniel Aro. Él también es coautor del libro y juntos pues analizamos las medidas cautelares que existen en materia comercial, de arbitraje comercial y de concursos mercantiles. Entonces, pues ese es el próximo libro que saldrá y pues me daría a mí muchísimo gusto que ustedes pudieran adquirirlo y compartir esta emoción y gusto que tengo yo por las medidas cautelares. Y por el derecho, además, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Alex, pues muchas felicidades por ese libro. Nos estamos acercando ya al final de la entrevista y como sabes, pues este podcast, en este podcast hablamos claro, sin poses, con lenguaje sencillo. Con esa idea en mente, ¿podrías decirnos para ti qué es el derecho y por qué es importante para la sociedad? Sí, por supuesto. Mira, para mí el derecho es un conjunto de reglas que tienen distintos fines. Y aquí es bien importante porque ha habido un debate enorme, doctrinario, de cuáles son los fines del derecho. Yo creo que todos los que se han dicho son fines del derecho. Por ejemplo, el lograr el orden, lograr un control social, lograr justicia y sobre todo, pues, que exista una vida pacífica y de respeto entre los seres humanos. Yo soy de la idea que sin el derecho no podría existir el ser humano. El derecho busca limitar esas pasiones, ese egoísmo natural, hablando en términos de Hobbes, ¿no? Ese egoísmo natural lo evita el derecho y lo limita. Entonces, creo que el derecho es una herramienta indispensable para la supervivencia del ser humano. ¿Qué libro no jurídico estás leyendo en este momento? Claro que sí. El libro que estoy leyendo se llama Sapiens, A Brief History of Humankind, de Harari, que habla acerca del desarrollo de la humanidad a lo largo de los siglos. Es un libro, creo que es bastante interesante, bastante sencillo de leer y con rapidez. Te los recomiendo mucho. Y además a pesar de que la lectura es relativamente sencilla, la profundidad del razonamiento es encomiable, ¿no? Yo también ya tuve oportunidad de leer ese libro y me parece que es uno, ¿cómo decirlo? Pues es un must, ¿no? La verdad, cualquier persona que quiera tener una visión un poquito más clara de lo que viene, debería leer a Harari definitivamente, ¿no? Definitivamente. Alex, ya para terminar, ¿dónde puede seguirte, leerte, encontrarte la comunidad de Secreto Profesional? Claro que sí. Puede ser en mi Twitter. Mi cuenta es ALEX González, las dos con Z y sin la E. Repito,
Alex González, las dos con Z y sin la E. Y también en mi correo alej150@hotmail.com. ¿Alguna otra cosa, Alex? ¿Se me escapó algo o algo que desees agregar? No, creo que lo resumiste bastante bien. Y pues para mí nada más repetir el agrado y el gusto y sobre todo el honor de haber estado en este programa contigo. Alejandro, al contrario, el gusto es todo mío. De verdad, muchísimas gracias. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, Ancod Abogados, que ha hecho posible este programa y ha permitido que llegue hasta ti. Ancod Abogados es una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancod.mx. Gracias a Alejandro González Alburquerque por haber compartido tan generosamente su tiempo y sus conocimientos contigo y conmigo. Y sobre todo gracias a ti que me escuchas. No dejes de suscribirte en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Hasta entonces.